Vamos a mirar Mateo capítulo 15, el versículo 7 hasta el versículo 9. Vamos a leer Mateo capítulo 15, el versículo 7 hasta el versículo 9 en el Nuevo Testamento. Si lo tienen ahí, voy a leer. Dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Hasta el versículo 9 he leído. Entonces, según la fe y la religión, son cosas distintas, pero hay personas que, no teniendo el conocimiento o no teniendo la asesoría o el consejo, la idea, piensan: no, la religión y la fe son iguales, son lo mismo. Pero no es así. En Génesis, en el libro de Génesis, aparece sobre la Torre de Babel. En el libro de Génesis aparece sobre la Torre de Babel, y también en Génesis aparece en Génesis capítulo 4, donde Abel edificó un altar, donde Abel levantó un altar para Dios. Las pirámides también son altar para Dios. Aparentemente las pirámides egipcias antiguas aparentemente son una edificación, un edificio que hicieron los egipcios, ¿no? Aparentemente, pero también tienen su propósito de adorar a sus dioses. En Génesis capítulo 9 aparece lo que es el diluvio, ¿no? La destrucción, el diluvio. Después se expandieron las personas a una llanura, llegando a una llanura grande llamada Sinai. Surgió una persona, un político muy reconocido, una persona de renombre, alguien con gran poder y magnificencia, por así decirlo, en donde el poder de esta persona, de este primer gobernador, este primer político, es ser carismático, ganarse el cariño de las personas, ganarse el favor de las personas. Y en su gobierno, él estableció un reto para la población, para el país, por decirlo de una manera, y es en levantar una torre. Pero se levantó una torre porque todavía estaba la memoria del diluvio de Noé. Es decir, habían personas que recordaban que vino el diluvio de Noé, que Noé entró al arca, se salvó 8 personas, Dios quería juzgar a nosotros, la humanidad tan perversa y tan malvada, tan depravada y tan pecaminosa. Entonces habían personas que recordaban. Entonces ellos edificaron una torre de Babel, que es la torre, ¿no? La famosa torre de Babel. ¿Pero con qué propósito? Que cuando Dios vuelva a juzgar, lo único que hacen ellos es subir a la cima de la torre, ¿cierto? A subirse a la cima de la torre, y si Dios vuelve a juzgar al mundo por agua, entonces no pasa nada. Ya después, cuando pase el diluvio, ellos vuelven a bajar. Entonces, en vez de edificar esto de piedra, bueno, la piedra tiene diferente forma, ¿no? Hay piedras que tienen como muchas puntas, tienen formas raras, porque la forma de las piedras es natural. La piedra no es hecha por obra humana, hecha del hombre, no. La forma de la piedra es 100% natural, sin intervención humana. Pero ¿por qué en vez de hacerla en piedra, lo hizo en ladrillo? Y en vez de la mezcla natural con tierra y todo, lo hizo con brea y con asfalto. El diseño del material, el diseño y el material para este altar son diferentes. Este Torre de Babel también es un altar, así como las pirámides. Amén. Formar utilizando piedras y mezclar de la tierra resulta difícil porque no sale como uno quiere. Esta norma llegó a ser parte de la ley de Moisés.
que la piedra no puede ser modificada, no puede ser retocada, no puede ser lapidada para darle una forma ideal, una forma pensada. No, tiene que ser como esté, como la haya encontrado la piedra, la roca, la piedra que la haya encontrado, así la debe usar. Y la mezcla debe ser de la tierra, con los minerales, con los recursos de la tierra, ¿cierto? Nada tiene que ser, nada de asfalto, nada de brea, 100% como en vez de cemento, es como un cemento orgánico, un cemento 100% hecho de cosas naturales, nada hecho por hombre, nada hecho del ser humano, sino 100% de la mezcla de la tierra. El enfoque de la Torre de Babel es que es la apariencia. ¿Qué tanto se ve para los hombres? ¿Se ve presentable? ¿Se ve imponente? Con ese propósito se hizo la Torre de Babel, ¿cierto? Como recibir alabanza y gloria de las demás personas, de la gente. Decir, uy, ¿quién construyó esta maravilla? Esta persona que lo hizo es un genio o una genio. También, hombre o mujer, lo que sea, entre un grupo de personas que reciban la alabanza como los halagos, ¿cierto? Las lisonjas, ¿cierto? Recibir halagos o lisonjas, que es lo mismo, de otra gente. Decir, uy, usted... Entonces, ¿qué pasa cuando reciben ese tipo de halagos? Ese tipo de palabras bonitas. El corazón, el ego, se eleva, ¿cierto? Siente que la persona está por encima de los demás. ¿Sí ve? Yo y el grupo de mis compañeros tuvimos la idea de edificar, hacer los planos, construir, saber el material, el diseño, todo, todo, todo. Yo y mis compañeros lo hicimos. Entonces la persona se siente por encima de los demás. Pero al levantar el altar con ladrillo y no con piedra viva, puede darle la forma que quiere al ladrillo. Se puede dar la forma a la piedra también, pero no sale exactamente como quiere. Entonces, como el propósito del altar no es hacerlo para Dios, lo hace es para las personas. Las personas, ¿cómo lo ven? ¿Se ve presentable? ¿Se ve bonito? ¿Será que para las personas cómo les parece? Al edificar el altar, la persona le parece y es ídolo, es idólatra de su propia imagen. Decir, bueno, a mí ¿qué me parece? Pues yo tengo planeado hacer el altar de esta manera, así, 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 así. La persona está idolatrando una idea. A esa persona, ¿qué le parece? Y como ser humano, ¿cierto? También a los demás, ¿cómo les parece? ¿Se ve bonito? ¿Se ve hermoso o no? Si se ve feo, mejor no lo hago. Lo destruyo o lo vuelvo a hacer. Pero si nosotros miramos la piedra viva, una piedra en donde no es esculpida por el ser humano, es 100% natural. Por ejemplo, estamos en un río, en un valle, ¿no? Y hay un río, hay una corriente de agua, mejor dicho. Y vemos unas piedritas que son como redonditas, otras tienen otras figuras, algunas las trae el río, otras las trae, es como una especie de caminito, ¿no? Es como una especie de caminito. Creo que debía haber quitado esa notificación. Se escuchó, ¿no? En el micrófono se escuchó. Bueno, ¿en qué iba? En el río o en una corriente de agua, hay veces que cuando vamos de paseo, vamos de viaje, vemos unas piedritas y tienen una forma bastante peculiar, ¿no? Una forma bastante extraña, pero que es llamativo, ¿no? Entonces algunas personas cuando van de viaje o de paseo, como le dicen aquí en Colombia, la palabra paseo, en Colombia, ¿no? Así le decimos, esa expresión. Recogemos esas piedras y lo guardamos como un recuerdo, una reliquia, un recuerdo básicamente. Ay, mire, yo tengo estas piedritas y las guardé en esta pecera o en este lugar o en esta bolsa o en esta, bueno, en el objeto que lo tengan y decir, mire, esto fue cuando yo fui a tal parte y pasé por un río para poder como nadar, bañarme y todo eso y encontrar estas piedras. Pero la característica de estas piedritas o estas piedras es que tienen una forma natural. O sea,
La forma que se les da es por el choque de las piedras, por la corriente del agua, por el transcurso del tiempo, por alguna circunstancia han adquirido una forma, pero sin ninguna intervención humana. El ser humano no la cogió, no la pulió y no la echó ahí y cogió otra y la pulió, le dio la forma y después la volvió a echar con las demás. No, es 100% natural, sin intervención humana. Entonces, la piedra es grande, ¿cierto? La piedra es grande, hay varios tamaños de piedra. La piedra es también un material resistente, pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace con piedra y prefiere más el ladrillo? Por querer que se vea imponente, se enfoca en otra cosa. En vez de enfocar para que sea alabanza y gloria de Dios, como quiere que sea una medida exacta, un diseño exacto, el enfoque que está teniendo es alabanza y gloria de los hombres. En la Torre de Babel fue destruida en Génesis capítulo 9 y Dios mezcló el idioma. Dios mezcló el idioma, ¿por qué? Para que el hombre no se ponga de acuerdo con el hombre para hacer una obra en contra de Dios. La palabra Babel en hebreo significa mezclar. Dios mezcló. En hebreo es eso. Babel, la palabra Babel es eso, significa mezclar. También dice la Biblia que Dios rompió la tierra, partió la tierra, por decirlo de una manera. Es decir, toda la tierra estaba junta, no sé si yo no estoy muy seguro, si alrededor, cerca, por fuera estaba el agua, el mar, el océano, y en una parte estaba la tierra, ¿cierto? Como el terreno. Pero la Biblia dice que Dios partió la tierra, es decir, se partieron los continentes, los países, ¿no? Los Norteamérica, Suramérica, África, Europa, los continentes básicamente, para no enrollarme, para no complicarme tanto en la explicación. Entonces dice que Dios partió la tierra. Entonces desde ahí surgió que al momento de mezclar los idiomas, al momento de trabajar en la Torre de Babel, los trabajadores le decían: fulano, páseme tal material, fulana, venga, ayúdeme, fulano, venga acá, por favor, oiga, usted, hombre, venga acá, ayúdeme. Ya no se puede porque los idiomas están mezclados. La persona dice: ¿pero qué? No le escucho, ¿qué me está diciendo? No le entiendo. Al momento de hablar entre ellos, encontraron personas que manejaban su mismo idioma y se agruparon en grupos de personas que hablaban el mismo idioma, para por lo menos entenderse. Entonces, Dios, partiendo la tierra, mezclando los idiomas, ya no es un lenguaje, una lengua universal, sino una lengua totalmente diversa, distinta. Partiendo la tierra, mezclando los idiomas, estas personas se agruparon en grupos, se apartaron con personas que hablaban su mismo idioma. Entonces de ahí empezó el grupo o la mezcla de las razas. Claro, al momento de partirse la tierra empezaron los continentes, los países, ¿cierto? Donde hoy en día conocemos, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica, Suramérica, Norteamérica, Asia, ¿cierto? Europa, otros continentes empezaron así. Ya la tierra, lo que es la tierra, empezó a cambiar, el clima empezó a cambiar, la gente empezó a cambiar, la tierra es totalmente diferente, ya no hay nada en común. Al partir la tierra, al dividirse la tierra, ya no hay posibilidad de que cierto fulano tiene amigo a una fulana o a otro fulano, ¿cierto? Tiene amigo a una persona o a alguien, ya no se pueden encontrar porque están divididos. Esta persona habla un idioma, esta persona habla otro idioma. Al principio se entendían, pero ahora ya no. Pero ahora están apartados por una inmensa capa de agua, una inmensa distancia entre la tierra y el agua. Y el otro lado, desde el lugar donde está el agua y el otro lado.
Entonces, entre muchas cosas como el idioma, la tierra, el clima, ¿cierto? Como diferentes situaciones o cosas que pasen en algún continente o algún sector o alguna parte en específica de algún continente, es diferente a otro. Y así. Entonces, nada es en común, nada tiene único. No hay forma de que haya una única unión, ¿cierto? En un país puede presentarse diferentes frutas, verduras, en otro país o en otro continente también diferentes cosas. No es lo mismo que aquí que allá. El idioma, la cultura no es lo mismo que aquí que allá. Amén. Entonces, eso es lo que hace, Dios lo que hace es para que el ser humano no haga alguna obra en contra de Dios. Nosotros somos creación, los seres humanos somos creación y Dios es el creador. Entonces, imagínense ustedes, bueno, sale esa famosa popular pensamiento, esa tendencia de que si los seres humanos crean a los robots y los robots cada día van avanzando en la tecnología, cada día van mejorando, surge como ese miedo, ese pensamiento. Oiga, ¿y qué tal si los robots se rebelan en contra de nosotros? Y es lo mismo. Nosotros los seres humanos somos creador y los robots o cualquier otra creación que tenga alguna inteligencia que el hombre le ha dado, que el ser humano le ha dado al robot, entonces sale como ese pensamiento, ¿qué tal que se rebele en contra de nosotros y nos haga daño, nos haga sufrir, nos haga angustiar y sufrir, desesperar? Amén. De la misma manera, Dios se siente igual. ¿Qué pasa si el hombre, el ser humano, se voltea, va en contra de Dios? Entonces, el centro de esta torre de Babel, de esta civilización, es el humanismo. El humanismo trata de establecer un sistema, tener todo sistematizado y que las personas, que la civilización no recurra a la ayuda de Dios, a buscar a Dios. Dios, yo tengo tal situación, por favor, ayúdeme, colabóreme. Tengo necesidad de tal cosa, me falta esto, me falta aquello. No, el sistema, el humanismo, este sistema de la Torre de Babel, esta civilización, o mejor dicho, este sistema busca un sistema en donde no haya necesidad de buscar a Dios, sino que Dios mismo sea el sistema, que el sistema que hayan preparado, que hayan craneado, que lo hayan pensado, ese sistema, que todas las cosas estén sistematizadas, que si una persona tiene alguna necesidad, lo puede tener, que si una persona le falta algo, lo puede tener, que si la persona le robaron, le hurtaron, le quitaron sus pertenencias, hay seguridad, que si la persona le tiene alguna falta de algo, lo tiene, no hay ninguna preocupación, no hay por qué angustiarse porque ya tiene todo. Entonces, ¿en quién va a confiar? ¿En Dios o en el sistema? En lo que han preparado el hombre, lo que ha preparado la humanidad. ¿En qué va a confiar? ¿En las dos? No. La Biblia dice que no puedes amar a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro. No puedes servir a dos señores. Servir a dos amos, ¿cierto? A dos patrones, a dos jefes, ¿no? Entonces, el número 6 en la Biblia significa el número del hombre. ¿Por qué? Porque en el día sexto fue cuando fue creado el hombre. En el día sexto fue creado Adán. Adán y Eva fueron creados, el ser humano fue creado en el día sexto. El número 3 simboliza o significa el número de la Trinidad de Dios, la Santa Trinidad de Dios. Pero el número 666 es un código de esa civilización, aquella civilización. Pero algunos predicadores, algunos estudiosos de la Biblia, algunos predicadores contemporáneos, algunos pastores, algunos sacerdotes malinterpretan este código, el 666 de, como vuelvo a repetir, ¿no? Como vuelvo a repetir, de aquella civilización. Entonces, por malinterpretar el número 666, ese código, malinterpretan la profecía de Apocalipsis capítulo 13, donde se habla, donde se menciona de la marca de la bestia, el anticristo y todas estas cosas.
Entonces todos malinterpretan esta profecía de Apocalipsis capítulo 13, pero dice que todos tendrán este código. Todos tendrán el 666. Pero algunos productores de películas, algunas personas, diseñadores gráficos, algunas personas que se encargan del arte audiovisual, no solamente en películas también, en películas, en el cine, en lo que sea, ¿cierto? En videos, en enseñanzas, en material audiovisual en general, no solamente en películas. Algunos productores malinterpretan y colocan la marca del 666 en la frente de una forma tan evidente. Pero la Biblia dice, está escrito en la Biblia, que dice, quien tiene sabiduría, cuéntalo. Entonces, es un número filosófico, tiene un número simbólico, no es un número arábico, no es un número arábico. No son números arábicos, sino algo filosófico, algo más profundo, algo más que un pensamiento superficial, algo más que un conocimiento superficial. Tiene mucha profundidad, tiene mucho tema, mucha enseñanza. Por eso son enseñanza, hay que mirar más allá. No son números arábicos, sino número filosófico. En la Biblia aparece que en los últimos tiempos aparecerá la Torre de Babel. En muchas partes de la Biblia, ¿no? Aparece la Torre de Babel, menciona la Torre de Babel. En el Antiguo Testamento nombra la Torre de Babel, en el Nuevo Testamento también menciona la Torre de Babel. Amén. Pero ¿por qué menciona que en los últimos tiempos, en las profecías, por qué está escrito en las Escrituras que en los últimos tiempos, en el último tiempo, por qué vuelve a mencionar, por qué vuelve a repetir la Torre de Babel? ¿Por qué vuelve a repetir Babel? ¿Por qué? Entonces, en la Biblia se menciona sobre los últimos tiempos, ¿no? Y habla la Torre de Babel. Esa Torre de Babel es un sistema unido, una protección y una seguridad perfecta, como tener todo en común, como que en aquellos tiempos va a haber todo unificado, todo unido para hacerlo más simple y más fácil. Por ejemplo, una cédula de ciudadanía, una tarjeta de identificación, mejor dicho, va a tener todo en común. En una sola tarjeta de identificación está su nombre, su tipo de sangre, su firma, su acta de nacimiento, su pasaporte, su licencia de conducción, muchas cosas, como su vida crediticia o su vida bancaria, todo. Y entre muchas cosas más va a quedar en una sola cosa, en una sola tarjeta, o si no, en un chip. Pero este chip, eh, el chip del 666, o este sistema este sistema unido o protección de seguridad perfecta, es darle a la seguridad a la persona, decir, mire, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal sistema. Ay, qué pereza poder retirar dinero de un banco. Mejor tener un dinero digital, tener bolsa, lo que se llama la bolsa de valor. Entonces, no, qué pereza tener que retirar dinero del banco y llevar la tarjeta. No, mejor no. Mejor con la tarjeta pago y desde otra forma y yo podré retirar mi dinero y tener en mi tarjeta. Entonces, es un sistema en donde todo es más fácil para el hombre, para el ser humano, para la persona, para el hombre, para la mujer es más fácil. Que si le llegan a robar, no importa, hay un sistema de seguridad, atrapan al ladrón, al que robó, y le devuelven su pertenencia. La persona no se tiene que preocupar. Entonces yo me pongo a pensar de esta manera, como es un sistema en donde busca la gloria y honra al hombre, al ser humano, a la mujer, como tener a un Dios presente, sentir a ese Dios que trabaja. Pero ese Dios que trabaja no es el Dios de la Biblia, y poniéndome a pensar en esto, no es un Dios
que aparece en la Biblia, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios altísimo, un Dios maravilloso, sino es un Dios creado por el hombre. La, sisteme, la sistete- sistete- ¿cómo es? Sistematización, sistematizar, mejor dicho, sistematizar, tener todo sistematizado, a eso le llama Dios. Es que no sabía cómo pronunciar. Sistematizado. Creo que sí lo dije bien. Creo que lo dije bien. Amén. Entonces busca llamar a eso a Dios. Aunque no le diga Dios, aunque no tenga nada que ver con lo religioso, este sistematizado, este sistema unido, esta seguridad perfecta, todo este gobierno unido, este sistema unido, esta protección y seguridad perfecta y unida, busca, aunque parezca que no tiene nada que ver con lo religioso, pero el enfoque es adorar al hombre, la inteligencia, la capacidad, la sabiduría del hombre sin tener en cuenta a Dios. Entonces, la fe, la fe no es algo que se pueda sistematizar o algo que se pueda programar, modificar a nuestro antojo. Amén. En Marcos capítulo 4 aparece en la parábola de los 4 terrenos. El primer terreno es un terreno duro, un terreno junto al camino, un terreno grueso en donde el terreno está endurecido. Amén. Pero el segundo terreno, el terreno número 2, es donde cae la semilla, puede crecer, pero como está la semilla en piedras, la semilla al momento de crecer, salir la planta, germinar, crecer la planta por estar entre las piedras, se aprieta, le es difícil, le cuesta crecer y al final no produce fruto, se quema, se muere, desfallece. La planta fallece, la semilla no puede germinar. Otro terreno es espinos. El sembrador salió a sembrar, ya sembró entre las piedras, ya sembró entre el camino, junto al camino, por donde van las personas, pero el tercer día plantó en otro terreno, en otro campo, y este terreno es entre espinos. Pero resulta que al sembrador sembrar la semilla, tirar la semilla, esta semilla cayó entre los espinos y abrojos. Entonces los espinos y abrojos lo que hacen es absorber los nutrientes, el alimento de la tierra para las plantas, para todo lo que está sembrado, lo absorbe, ¿no? Absorbe, tiene como más necesidad, por decirlo de una manera. No vamos a exagerar de que absorba todo, pero podemos decir que absorba los nutrientes de lo más cercano. Entonces esta semilla que cayó entre espinos y abrojos, al momento de absorber todo, lo que hace es secar la planta. Esa semilla se vuelve infructuosa, no puede germinar, no puede dar fruto, no puede seguir el proceso del crecimiento de esta planta, de esta semilla que había caído en este campo, en este terreno. Entonces, ¿por qué? Porque le robaron lo esencial, le quitaron lo más importante, le arrebataron lo que realmente necesitaba y al final, al momento de germinar, muere. El cuarto terreno es la buena tierra. Es un terreno, la buena tierra, o el campo, o el buen terreno, es un terreno, un campo en donde es bien cuidado. La buena tierra tiene el terreno arado, no tiene piedras, no tiene espinos, el terreno está blandito, el terreno está suave, el campo no está endurecido. Entonces ahí la semilla puede caer y puede germinar, puede crecer la planta y dar frutos. Entonces hay personas, bueno, aquí mirando desde otra forma, hay personas que le creen todo, ¿no? ¿Cierto? A cualquier persona. Entonces, cualquier persona científico, cualquier espiritualista, cualquier sacerdote o pastor o cualquier persona que sea, no sé, filosófico, ateo,
alguien que tenga quien sea la persona que sea, hay personas que le creen todo. Hay ese tipo de personas que sea lo que diga, le cree todo. Y uno pensaría, es buen creyente, tiene un buen oído, ¿cierto? La persona se deja hablar y la persona cree, pero el problema es que le cree todo a cualquiera. Entonces, la Biblia habla de que para eso vienen pájaros y quitan la semilla que fue sembrada, que fue caída, pero estos pájaros, nuestro Señor Jesucristo dice que es el diablo, Satanás, que esos pájaros vienen, comen la semilla y se van. Nuestro Señor Jesucristo le llama a esos pájaros Satanás. En Pedregales, en el terreno de Pedregales, que es el terreno número 2, en el terreno Pedregales, las piedras con el tiempo se vuelven tierra, polvo de la tierra, pero en un principio las piedras antes eran tierra, eran polvo de tierra y con el tiempo adquirieron una forma de rocas o de piedras. Entonces, esas piedras que con el tiempo se vuelven polvo de la tierra, estas piedras representan el pensamiento, un pensamiento fijo, un pensamiento endurecido, un perjuicio, un pensamiento o una forma de pensar que nunca ha sido comprobada, que no ha sido molida, que no ha sido machacada, ¿cierto? En pedacitos no ha sido molida o machacada, sino ¿por qué? Porque ese pensamiento, vuelvo a repetir, esa piedra, es decir, ese pensamiento, ese perjuicio, esa idea fija, ese pensamiento fijo que no ha sido molido o triturado, ¿por qué no ha sido así? Porque no ha sido probado. No hubo la forma de ser probado si ese pensamiento fijo, si ese perjuicio endurecido, si ese pensamiento endurecido, esa forma de pensar endurecida nunca ha sido comprobada si es verdadero o es falso, si proviene de Dios o proviene del diablo. Entonces, como no ha sido probado, cree más a su pensamiento, cree más a su idea, idolatrar una idea. De ahí viene la palabra idolatría. Idolatría, idolatría. Entonces, en el caso de los espinos, en ese campo, en ese terreno del corazón, sabemos que no se hablan exactamente de campos, de sembrar, de siembra, no, se está hablando el campo de nuestro corazón. Entonces, el campo de los espinos es aquella persona que recibe la palabra con gozo, con felicidad, pero los espinos le quitan los nutrientes, le quita esa palabra, ese poder de vida de la semilla, ¿cierto? Una planta no puede germinar en la tierra si la semilla no está sembrada. Entonces, esa semilla que da vida, esa semilla, si los espinos y los abrojos, si los cardos, espinos y abrojos, quitan los nutrientes, absorben el alimento de la planta, de la semilla, al momento de germinar no va a llegar muy lejos, no va a crecer como debe ser, entonces muere. Entonces la planta se seca. ¿Por qué la planta se seca? ¿Por qué la planta muere? Por preocupación de esta vida. Entonces hay personas que no les interesa el espíritu, no les interesa el alma, no les interesa el reino de Dios y su justicia, sino que les interesa tener una vida en esta tierra, tener una buena comida, una buena casa, tener una buena familia, les interesa tener una buena esposa, un buen esposo, unos buenos hijos, les interesa solamente el dinero, los lujos, pero no les interesa su eternidad. Amén. Entonces el buen campo hace parte de que un terreno endurecido ha sido quitado, que los espinos han sido quitados, que las piedras han sido removidas, los espinos y cardos han sido cortados. Jesucristo nos quiere enseñar
No solamente como una historia, nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar qué tipo de corazón, qué tipo de campo de nuestro corazón tenemos nosotros, el mundo del corazón. Entonces el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. El adorador no busca solamente lo superficial, ¿cierto? El verdadero adorador en espíritu y en verdad no puede andar con ropa sucia, mal presentado, o con mala educación, o como si no le importara. No, sí tiene que importarle lo que es lo superficial, porque eso ya es algo secundario. En primer lugar, debe preocuparse por adorar en espíritu y en verdad. Cuando adora en espíritu y en verdad, lo que es lo superficial, lo que es lo externo, cómo yo me veo delante de las personas, delante de la sociedad, eso ya es algo secundario. Eso ya queda en segundo plano. Y no por aparentar. Mateo capítulo 15, versículo 7, vamos a mirar hasta el versículo 9. Mateo capítulo 15, versículo 7 dice: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Entonces, aquí muestra que cuando una persona tiene la fe sincronizada con su corazón, con la forma en la que habla, cuando tiene sincronizado con Dios, es un verdadero creyente. En la Biblia encontramos la ley de Moisés, ¿no? La ley de Dios. En la Biblia podemos ver la ley de Dios, pero en el mundo de la creación está la ley de Dios entera. Por ejemplo, la ley con que fue creada las estrellas, los planetas, la galaxia, los continentes, el mundo, ¿cierto? La creación, el planeta Tierra, todo tiene una ley en la cual algo está sujeto. Los planetas están sujetos, las estrellas, la galaxia, el universo, todas las cosas creadas por Dios están sujetas por una ley, para tener un equilibrio, ¿no? Un orden. Eso se le llama un orden. Ejemplo, está la ley de salvación. ¿Cuál es la ley de salvación? Primero, la persona comete pecado. Es inevitable. Nosotros cometemos pecado. La ley de la salvación consiste en eso. Primer paso, comete el pecado. Segundo paso, reconocer que cometió pecado. Y el tercer punto es arrepentirse. Es decir, reconocer que cometió una falla. El cuarto punto es oír la palabra de Dios y creer. ¿Creer en qué? ¿Escuchar qué? La palabra de Dios. Oír el Evangelio. Creer en la palabra. Creer en el Santo Evangelio. Para que pueda pasar de muerte a vida. Y en el quinto punto y último, ser salvo. O ser salva. Ahora, la ley de la vida de fe, ¿cuál es? Primer punto. Siendo salvos, ¿no? Siendo salvos, justos y perfectos, siendo santos, justos y perfectos, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. En la vida de fe está una ley, ¿cierto? Primer punto, comete el error, la ofensa. Primer punto, comete el error, la ofensa. Segundo punto, darse cuenta del error, de la ofensa que cometió. Tercer punto, arrepentirse, es decir, cambiar su mentalidad, su opinión. Al principio pensaba de una manera, pero ahora cambiando de opinión, cambiando su manera de pensar, es decir, el arrepentimiento, pensando de esta manera, ahora se dio cuenta que estaba equivocado, cambió su forma de ver, entonces, y de pensar, ¿no? Su mentalidad. Cuarto punto, creer lo que Dios dice. Quinto punto, tener el cambio de la vida. Tener cambio en la vida. Nadie puede cambiar el orden de estos puntos porque si lo cambia no puede ver un desarrollo en su vida. Por ejemplo, en el caso hay un pastor que predica el evangelio en la misión, ¿cierto? Pero este pastor, siendo salvo, siendo justo, santo y perfecto,
Él predica en las naciones, en los países, a todo el mundo predica el Evangelio. Pero él pensaba, sí, yo sé y yo predico que en el ser humano, en el hombre, no hay nada bueno. Pero a mí me parece que es mejor hacer el bien que el mal. Hacer el mal no es tan bueno. Es mejor hacer lo bueno, hacer el bien es mejor que hacer el mal. Es mejor hacer el bien que el mal. Entonces, pero piensa que hacer el bien, hacerlo mejor que hacer el mal, confiesa que lo que predica no lo aplica. Él tiene una forma de pensar, nosotros por estar en un cuerpo de carne, ¿no? En este cuerpo que Dios nos ha dado, nosotros podríamos pensar, sí, ese pastor tiene toda la razón, joven, hombre, lo que usted me está contando de este hombre es verdad, es mejor hacer el bien que hacer el mal, aunque conocemos la naturaleza del hombre, del ser humano, caído, destituido de la gloria de Dios, pero por lo menos hacer el bien que hacer el mal. Entonces, este pastor confiesa que al momento de predicar se siente muy cargado, muy sufrido, aunque él predica el Evangelio, pero no siente un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque lo que él predica no lo aplica. Lo que él dice, analizando su corazón, analizando su alma, su espíritu, se puede dar uno cuenta que esa persona solo predica teoría. Es una predicación muerta, es una predicación que no puede edificar a las personas que lo escuchan en la predicación. Porque lo que habla y lo que tiene en el corazón son totalmente distintos, no están sincronizados, no van a un mismo rumbo, no están sincronizados. Como en Génesis capítulo 8, versículo 1, cuando fue después del diluvio, Dios dijo que no volvería a juzgar al hombre, a la tierra, con agua. Vamos a mirar Génesis capítulo 8, versículo 1. No sé si voy a poder compartir mañana, porque creo que me estoy extendiendo. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Cierto? Génesis capítulo 8, versículo 1. Génesis capítulo 8, versículo 21, perdón. Génesis capítulo 8, versículo 21, vamos a mirar. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y no volveré más a destruir a todo ser viviente que he hecho. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Isaías capítulo 1, versículo 6, vamos a mirar. Isaías capítulo 1, el versículo 6, si lo tienen ahí, voy a leer. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces dice, no hay nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Amén. Entonces, viendo la palabra de acá, también dice la Biblia en Salmos capítulo 51, versículo 5. Salmos capítulo 51, vamos a mirar. Salmos capítulo 51, el versículo 5. Si lo tienen ahí, voy a leer. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, mi mamá. Entonces, viendo de esta manera, no hay nada bueno en que el ser humano pueda presentar algo excelente, maravilloso delante de Dios. No hay algo que con su propia obra pueda presentar a Dios, algo perfecto, algo bonito, algo hermoso, no, porque para Dios es inmundicia. La Biblia también dice, creo que en el libro de Isaías, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. También en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo dijo que ninguno hay bueno,
Nadie, absolutamente nadie es bueno, sino solo Dios. Es decir, solo Dios es el que salva, solo Dios es el que da la gracia y la misericordia, solo Dios es el que salva. A eso se refiere cuando Jesús dice que ninguno es bueno, sino solo Dios. Entonces, en el caso de la parábola del hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, nosotros, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Qué es mejor? ¿Ser el hijo pródigo o ser el hijo mayor? ¿Qué sería mejor? Para la salvación, la respuesta correcta sería no, nosotros debemos ser como el hijo pródigo, ¿cierto? Para la salvación, esa sería la respuesta correcta, ser el hijo pródigo. Pero muchas veces en nuestra vida, ¿qué corazón tenemos nosotros? ¿Qué intención? ¿Qué manera de pensar? ¿Qué mentalidad tenemos? Ser el hijo mayor, estar junto al Padre, nunca desobedecer, tener todo, ser un hijo obediente, ser un hijo presentable, ser un hijo excelente, maravilloso, una maravilla de hijo, el hijo mayor, ¿cierto? Hijo mayor. Pero es necesario ser el hijo pródigo en la vida práctica, en la vida de fe, siendo salvos, siendo santos, en la vida de fe, es mejor ser el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo pasó por un proceso. Sí, el hijo pródigo cometió la maldad. El hijo pródigo cometió un gran error, ¿cierto? Cometió un gran error, cometió una falta contra el Padre. Pero si esta falta o esta enseñanza le sirve para su vida, le da una enseñanza, entonces es un tiempo bien aprovechado. No es tiempo perdido, es tiempo bien aprovechado. Pero si no le genera ninguna enseñanza, no guarda la enseñanza en este proceso, que esta enseñanza, este proceso, esta situación que pasó, no le enseña nada, entonces perdió el tiempo. Si esa enseñanza edifica y restaura, esta enseñanza es darse cuenta que ha pensado mal, ha hecho mal. Poco a poco aprender de la palabra nos enseña y que nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, es el los que labra la tierra. Nuestro Señor Jesucristo labra y el Espíritu Santo labra el campo de nuestro corazón, el campo de nuestra vida. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, como es el labrador, labra la tierra, ara la tierra, la ara. Entonces, labra mi corazón, limpia, quita los espinos, los corta, quita las piedras son removidas y el endurecimiento de la tierra se vuelve blando, se vuelve suave, se vuelve blandito. Todo eso lo quita. ¿Para qué? Para que el labrador, cuando siembre, cuando coseche, eche la semilla, bote la semilla en tierra, la semilla pueda efectuar, pueda germinar la semilla, pueda ser el buen campo para que esa semilla, esa planta crezca. Es necesario ese labrador que es Jesucristo, el Espíritu Santo, ese labrador tan precioso que es Dios, ese labrador tan precioso que ara, ¿cierto? Que es el labrador que ara, ¿cierto? Que labra o ara la tierra para que el campo de nuestro corazón sea un buen campo y Dios pueda recibir la gloria y la honra y la alabanza a Dios, para que Dios reciba la gloria y alabanza, reciba toda la gloria, gloria a Dios. Amén, amén. Entonces, espero, aunque no lo pueden decir, pero yo sé que sí lo pueden comentar. Quiero que escriban un fuerte amén, un amén en mayúscula. Escriban amén en mayúscula. Amén. Valga la redundancia. Amén, amén, amén. Entonces, nada. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. Finalizamos la predicación a las 10:04. Nos hemos pasado bastante. Estamos a marzo 29
poco a poco nos acercamos a la Semana Santa. Vamos a preparar las predicaciones para el tiempo de Semana Santa. Entonces tengan paciencia por favor. Entonces vamos a preparar lo de Semana Santa. Como esta predicación, quiero que también sirva para mi corazón, sirva para mi vida y no solamente sea una teoría muerta, una predicación muerta. Que no sea solamente volverse como un sábelo-todo teórico, un sábelo-todo que la persona sabe todo, pero ese conocimiento, esa información nunca la aplica. Entonces espero no caer en ese error. Entonces yo me pongo a reflexionar en que mi vida también, en mi canal de YouTube, en TikTok, también tenemos muchas predicaciones, ¿no? Amén. Las personas reciben salvación, reciben esperanza, reciben fuerza, ¿cierto? Porque al final es palabra de Dios, enseñanza, ¿no? Pero no es otra cosa diferente si yo lo aplico en mi vida. Predica y la aplica. Pero muchas veces en mi vida también, y esto ya lo he repetido en varias ocasiones, ¿cierto? En varios videos, en que hay cosas que yo predico sinceramente, sin decir mentiras. Cosas que yo predico en los videos, pero no aplico. Las personas reciben la salvación, qué bueno. Las personas reciben, aunque sea la semilla de la palabra de Dios. Lo que estamos explicando ahorita, ¿no? Lo que estábamos compartiendo. Pero las personas no saben qué pasa al otro lado de la pantalla. Las personas no saben mi corazón, no conocen mi corazón. Los hermanos, los amigos, los invitados, los hermanos, perdón, no conocen el otro lado de la pantalla y no saben cómo está mi corazón, no saben cómo está mi vida. Entonces podrían decir, ¡ay, gran siervo de Dios! O lo quisiera invitar a predicar en mi iglesia, gran siervo de Dios, este joven tan joven, valga la redundancia, este es gran siervo de Dios. Pero no conocen si verdaderamente lo que estoy predicando lo aplico en mi vida. Claro, siendo salvo uno conoce, sí, en mí no hay nada bueno, yo no puedo presentar nada delante de Dios. Sí, la Biblia dice así y asá, dice esto, dice aquello, dice X o Y cosa de cualquier otro tema de la Biblia, por ejemplo, no sé, eh, la vida, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿A dónde me voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién será? ¿A dónde voy a servir? ¿A quién voy a ayudar? ¿A quién voy a predicar? Si quiero invitar a alguien al seminario, quiero invitar a alguien al campamento mundial, al retiro espiritual, ¿qué voy a hacer? ¿Hago así o hago asá? Ese tipo de cosas, algunas no las hago, no las aplico. Lo que predico, no lo aplico. Y no solamente pasa conmigo, pasa con muchos predicadores contemporáneos, muchos pastores, muchos sacerdotes, no solamente conmigo, pero hay que pedir a Dios, orar a Dios y poner en práctica, pedirle a Dios que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy llegue a nuestro corazón. Y ese buen campo, esa buena tierra, con esa semilla caiga a nuestro corazón. Amén. Amén, amén. Entonces, nada, no quiero extenderme más. Yo creo que ya es suficiente entendible. Sí me di a entender, ¿no? Entonces, nada, por estar acá me siento muy agradecido. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Te damos gracias porque verdaderamente el campo de nuestro corazón debe ser labrado, debe ser cuidado por ese labrador que siembra la semilla. ¿La semilla cuál es? La palabra de Dios. Así espero que muchas personas que recibieron esta palabra de Dios que se compartió, esta palabra tuya, Padre Celestial, esta palabra santa, esta semilla caiga en cada uno de sus corazones y pueda crecer, Dios. Si el terreno de su corazón es como los espinos junto al camino o entre las piedras, entonces quita todo eso. Haz todo lo que sea necesario. Permite una situación difícil, Dios. Permite un accidente o algo que su corazón sea labrado, sea quitada las piedras, espinos y endurecimiento del terreno para que el terreno sea buena tierra.
y puedan recibir esta palabra que han escuchado el día de hoy. Padre, te damos gracias. Hoy es domingo, hoy es día del Señor, culto al Señor. Estamos haciendo prácticamente, por decirlo de una manera, estamos haciendo culto a Dios, un culto al Señor. Nos estamos reuniendo los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Algunas personas solamente están escuchando aquí por escuchar, son simpatizantes, pero tú los has llamado, tú los has traído a escuchar el precioso evangelio. Padre, te damos gracias porque estas personas que están escuchando esta palabra de Dios por primera vez, el día de mañana, metafóricamente, el día de mañana serán grandes siervos de Dios, grandes ministros de Dios. Padre, te damos gracias. Bendice a la persona que está escuchando esta palabra, esta predicación tan preciosa que encontramos en ti, Dios Padre Celestial, que encontramos en tu palabra, que encontramos en la Biblia. Bendice a esa persona. Bendice a esa persona que necesita esa agua que refresque ese vacío interno que tiene. La persona puede tener un vacío, puede tomar agua, pero si tiene algo en el corazón, algo interno, algo profundo, siente algo que le falta, esta palabra es tan preciosa, Dios, porque nos has mostrado dos cosas diferentes, dos cosas opuestas. No sé cómo voy a titular este video, no sé cómo voy a colocar este video para que las personas lo encuentren, lo busquen y lo vean, pero nos has enseñado, Dios, dos cosas muy importantes, Dios, y que hoy en día muchas personas ignoran, menosprecian, porque se sienten como que están por encima de pasar de la enseñanza que Dios nos ha dado, que el Evangelio que Dios nos ha dado, por encima de las leyes o normas que Dios ha establecido en la creación, en lo que vemos en nuestros propios ojos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que sentimos y presenciamos. La gente se siente arrogante, soberbia. No pueden dejar su necedad, no pueden dejar su necedad, pero Dios permite todo lo que sea necesario para que puedan escuchar. Bendice a todos, bendice a la iglesia, bendice a este humilde siervo de Dios, bendice al siervo de Dios que está en la iglesia, de cada uno de nosotros en donde nos encontremos. Algunas personas están en Europa, están en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier país que sea, en España también. Dios bendice al siervo de cada uno de los países en donde está la iglesia. Padre, te damos gracias y bendice este precioso evangelio y que más personas conozcan y reciban la salvación. Padre, te damos gracias, bendice a todos, bendice a la persona que está escuchando esta predicación, este video, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haberme escuchado. Gracias por haber dispuesto su corazón para escuchar. Si tienen cualquier duda o pregunta, me pueden escribir por privado, por el interno, ¿cierto? No atiendo llamadas. Es muy fácil, solamente entran a mi perfil aquí o acá, no sé, aquí o acá. No sé si es allá o acá. Aparecerá toda la información, ¿no? Pero entre esas está mi número telefónico, solamente lo guardan y me escriben. Me escriben un mensaje de texto y yo con mucho gusto, sin ningún problema, puedo hablar con ustedes si quieren tener comunión conmigo, ¿no? Y ya. También tenemos esta predicación subida al canal de YouTube llamado Salvador de los Pecados. Si ustedes buscan en YouTube Salvador de los Pecados, allá estará toda la información, estará esta predicación y todas las predicaciones que hemos hecho y que vamos a hacer. Entonces, para los que quieren, ahí está clara la información. Y si no, si la información no quedó claro, si la información no quedó muy entendible, igualmente me pueden escribir por el privado. Me pueden escribir por el interno. Por allá me pueden escribir. Amén. Entonces, solamente es guardar mi número. Entonces, nada. Muchísimas gracias a todos y hasta aquí vamos a dejar. Chao, chao.